Bueno, ahora sí, vamos a ver el tema de las potencias eléctricas en un motor de inducción. Teníamos nuestra máquina así, dijimos que teníamos distintas pérdidas respecto de la máquina. ¿Por qué? Porque la idea es obtener una potencia útil y ver en qué se desperdicia el resto de la potencia eléctrica que nosotros aplicamos en las fases. Entonces, este es nuestro circuito equivalente, ¿sí? Fíjense, R1 era la resistencia del cobre del estator. Acuérdense que el equivalente era por fase, ¿sí? Por fase. Entonces, teníamos pérdidas por fase, pérdidas en el primario, en el estator. Pérdidas en el hierro, ¿sí? Acá metemos dos pérdidas juntas. Las pérdidas por magnetización, o sea, cuando la máquina está parada. Y después, como las pérdidas por magnetización desaparecen, o se reducen, mejor dicho, no es que se desaparecen, sino que se tienden a cero, empiezan a pesar otras pérdidas en la máquina, que es la pérdida por rozamiento y ventilación. Recuerden lo que dijimos en el video anterior, que es que el eje del motor no puede estar suspendido en el aire. Tiene que estar apoyado en unos bujes o unas arandelas que sostengan a la jaula de ardilla. Y ustedes cada vez que hacen girar algo en algo que lo está sosteniendo, hay una cierta fricción. Eso se llama rozamiento. Ahora, además, estos motores se calientan un montón, entonces atrás tienen un ventilador para enfriarlo. Esa es la parte de ventilación. Si bien la ventilación es algo favorable para el motor, porque yo lo enfrío para que no se queme, no es una potencia que yo gane, es una potencia que yo desperdicio para poder utilizarla en el eje. O sea, tengo una pérdida de potencia. Por eso, RC representa las pérdidas en magnetización al principio y después rozamiento y ventilación. Entonces, veo que una potencia de entrada eléctrica, tengo una pérdida en el bobinado del estator, tengo una pérdida en rozamiento y ventilación. A partir de acá para allá, yo lo que tengo es potencia de campo. Fíjense que lo que hicimos acá fue esto que estaba de este lado, el rotor, ¿sí? Que estaba acá, lo pasamos al primario. O sea, hicimos una reflexión del secundario al primario. Y eso es lo que se muestra como circuito equivalente acá. ¿Está bien? Fíjense que ya no se llama X2, no se llama XR0, ¿sí? O sea, X2 va a ser XR0 por la relación de transformación al cuadrado, ¿sí? Y R2 también está reflejada. Entonces, no es el valor propio del rotor, sino que es reflejado al primario, ¿está bien? Tendría que ser un R2', por su manera. Bien, entonces una vez que yo ya partí de esta rama paralelo, de acá para allá estoy en potencia de campo. Ahora, esa potencia de campo está compuesta de dos cosas. La potencia de cobre, o sea, la potencia que se va a disipar en calor en las varillas de la jaula, y la potencia que yo voy a aprovechar en el eje propiamente dicho. Entonces, lo que yo necesito es estas pérdidas que están acá, R2 sobre S, separarla en dos pérdidas distintas. Una pérdida resistiva pura de calor en las varillas de la jaula de ardilla y otra referenciada solamente a la parte de, del eje, ¿sí? La potencia útil en sí. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a ver un poquito de pantalla. Ahí va. Entonces, fíjense, el principal cambio que yo hice en este esquema respecto al anterior es que esta rama paralelo la dibujé acá adelante. ¿Por qué puedo hacer eso? Eso lo puedo hacer porque la corriente magnetizante, IM, al igual que en un transformador, es mucho más chica que la corriente que se induce en el rotor. Esta corriente, IM, es igual al 10% aproximadamente la corriente I2. Entonces, si yo tengo una corriente I2 de 10 amperes, ¿sí? El 10% es un ampere.
Entonces, si yo digo que la corriente que circula por X1 es 11 amperes o es 10 amperes, no hay cambio, ¿sí? Prácticamente despreciable. ¿Y por qué me favorece eso? Y porque resuelvo mucho más rápido el circuito equivalente, porque fíjense que si yo tiro esta rama para atrás, esto es una ZJX y esto es una ZR, ¿sí? Lo otro que hice, fíjense que la resistencia R1 la mantuve tal cual como estaba, pero a la resistencia R2 sobre S, a R2 sobre S, lo separé en dos resistencias, en R2 y en R2 por 1 menos S sobre S. ¿Con qué ventaja? Bueno, yo agarro y digo, bueno, R2 sobre S es igual a R2, que va a ser las pérdidas en la varilla, no depende del deslizamiento, las pérdidas en la varilla es simplemente calor, más una cierta Rx. Bueno, ¿y ahora qué hago? Despejo Rx. ¿Cuánto vale Rx? Rx vale R2 sobre S menos R2. Si sacamos factor común, R2 me queda R2 por 1 sobre S menos 1. Que resolviendo esta ecuación, nos queda que Rx es la resistencia R2, la misma que se usa acá, por 1 menos S. Vamos que ir acá arriba, así se ve mejor. Rx es R2 por 1 menos S sobre S. Es decir, ¿qué es lo que busqué yo? Busqué a esta resistencia que estaba acá, a R2 sobre S, separarla en dos resistencias en serie. O sea, en una agrupación serie. ¿Con qué finalidad? Y con la finalidad de decir, fíjense, que ahí sigue decir coreos. Separarla con la finalidad de decir, bueno, esto es la potencia de hierro y ventilación. Acá estamos en potencia de campo. Bueno, la potencia de campo es pérdidas en el cobre primario y pérdidas en el cobre secundario. ¿Sí? O en las varillas de la jaula de ardilla. Y todo el resto, o sea, lo que se disipa en esta resistencia, es la potencia útil. O sea, la corriente I2 al cuadrado por R2 por 1 menos S sobre S, esto es potencia útil. ¿Y por qué me importa esto? Fíjense que la potencia en el eje es producto del deslizamiento. Es función del deslizamiento también la potencia del eje. Entonces, no es la misma potencia mecánica que yo voy a tener en el eje cuando esté hablando de un deslizamiento bajo que cuando esté hablando de un deslizamiento alto. ¿Está bien? Bien, borramos un poquito todo esto. Vamos a seguir. Bueno, lo que nos queda es la curva característica del motor directamente. Tenemos por un lado la curva del torque. Fíjense que esto es torque a plena carga es a la velocidad nominal, ¿sí? Este es el 100% del torque que puedo sacarle a plena carga. Después tengo un torque de arranque. Estos motores tienen buen torque de arranque. Fíjense que duplica el torque de arranque al torque de carga nominal. Y después tengo un torque, que es el torque máximo, que se llama torque de Close. ¿Sí? El torque de Close es el par de desenganche. ¿Qué es esto del par de desenganche? Bueno, a ver, presten mucha atención. Nosotros dijimos que el rotor giraba por inducción, ¿sí? Ahora, para que pueda haber una inducción, tiene que haber un torque que gire. Mejor dicho, para que pueda haber torque, tiene que haber corriente en las varillas. Si yo le pongo una carga mecánica que supera ese torque, o sea, una carga mecánica que viene por acá, lo que va a ocurrir es que el motor, llegado a esta velocidad, ¿sí? Se va a desenganchar. ¿Qué quiere decir que se desenganche? Que de golpe se frena. Y automáticamente se frena
Y el ciclo que hace el motor es esto, vuelve de vuelta al 200%. Entonces, se le llama par de desenganche porque yo no le puedo exigir a la máquina un torque mayor que ese, porque no puedo en ningún momento llegar a mi velocidad de sincronismo o estar cerca de mi velocidad de sincronismo, que es el torque de plena carga que yo quiero usar. A ese torque se le llama torque de Close y ese torque va variando en función de la tensión de alimentación que yo le ponga a la carga. A la carga, digo, al motor. Si yo lo alimento con una tensión, esta curva va a ser así. Si lo alimento con una tensión más chica, la curva va a ser algo así. El torque de Close se corre a una tensión más chica, de vuelta, y se corre, ¿sí? Entonces, ¿qué me define el torque de Close? El torque de Close me define el par máximo que puede hacer el motor, ¿sí? Obviamente, la condición óptima es esta, es con la plena carga. Acá es la condición óptima, que es donde el motor gira rápido y a su vez puede hacer una fuerza nominal, que es la que me dice el fabricante. Si yo necesito una fuerza mayor que esta, bueno, me muevo en esta curva, al igual que hacíamos un motor de continua, y tendré una velocidad mucho menor. Por otro lado, recuerden la curva característica de corriente que hablamos otra vez. La curva característica de corriente es muy importante, ¿por qué? Porque las corrientes de arranque en los motores de ardilla son muy elevadas, generalmente, ¿sí? Son muy elevadas. Y por eso uno tiene que tener en cuenta estos, estos picos de corriente de arranque. Y existen distintos métodos de arranque de motores en función de limitar esta corriente. Y eso es lo que vamos a ver un poquitito ahora, muy por arriba, como para que tengan una idea de cómo es la limitación en corriente de arranque y cómo tendría que hacer yo para hacer un control de velocidad o un control de sentido de giro de un motor trifásico. Bien, entonces, vamos a ver primero arranque, arranque de motores, inducción. Bien, nosotros tenemos nuestra fase, nuestras tres líneas trifásicas, ¿sí? A, B y C. Y acá tenemos las bobinas. Yo tengo tres bobinas trifásicas. Vamos a dibujarlo así mejor. Una opción de arranque es unir estas tres bobinas, ¿sí? De un extremo, y cada una de estas mandarlos a una fase. Esto se llama arranque estrella. La otra opción es hacer lo que se llama un arranque triángulo, o mejor dicho, un conexionado triángulo. Este punto viene a esta fase, este punto viene a esta fase, y este punto viene a esta fase. Entonces ahí tenemos, de vuelta, A, B y C. Arranque triángulo. Ahora, ¿qué diferencia tiene uno y el otro? ¿Sí? Este es U1, U2, B1, B2, W1, W2. Aclaremos que el motor, ¿sí? En su conexionado, tiene 6 tornillos. O sea, adentro del motor hay la posibilidad de poder conectar estos 6 cables. O sea, yo tengo esos 6 cables.
Entonces puedo hacer un conexionado de este tipo, puenteando todos y arrancarlo directamente en estrella, o puentear una fase seguida a la otra y conectar en forma triángulo. ¿El tema cuál es? Cuando yo arranco en estrella, cuando yo conecto el motor en estrella, la corriente por cada fase es 3 veces menor que la corriente por línea. Entonces, recuerden que cuando yo estoy midiendo una fase respecto al neutro, si acá estaría el neutro, la tensión de fase raíz de 3 es menor que la tensión de línea. O sea, la tensión entre líneas es 380, por ejemplo, y la tensión de fase es 220. Entonces, si yo tengo un motor que trabaja a 380 nominal, ¿sí? Trabaja con una tensión nominal de triángulo. Cuando ese mismo motor yo lo conecto en estrella, lo que logro es consumir una corriente por acá menor que la corriente que circulo por línea. ¿Y cuánto menor? 3 veces menor. Entonces, ¿qué me permite eso? Me permite que en motores donde la corriente de arranque es muy elevada, yo le bajo la tensión de los bobinados. Al reducir la tensión del bobinado, ese motor consume una corriente 3 veces menor que la que yo le pedía en triángulo. Pero ¿con qué desventaja? Y con la desventaja de que ese torque de arranque también se reduce 3 veces. Entonces, a esto se le llama arranque, estrella, triángulo. Primero, arranco en estrella. Hay que aclarar, el motor, tensión nominal, es la del triángulo, es la de triángulo, ¿sí? O sea, el motor está preparado para trabajar con conexión triángulo. Pero ¿yo qué hago? En primera instancia, lo arranco en un formato de estrella. ¿Para qué? Con esto lo que hago es reducir la corriente por bobina 3 veces la que consume, 3 veces que la del triángulo, ¿sí? Ahora, reduzco la corriente por cada bobina 3 veces. Por ende, en condición de arranque, donde sabemos que la corriente es muy grande, esa corriente de arranque ya cayó 3 veces respecto a la corriente de arranque en triángulo. Pero ¿cuál es el problema? Defecto. El torque también se reduce 3 veces. Entonces, segundo, una vez que el motor entra en régimen, es decir, gira, conmuto a conexión triángulo. Entonces, ¿qué logro con eso? Y bueno, ahora paso de tener una tensión por fase que era raíz de 3 menor que la tensión nominal, paso a la tensión nominal. Entonces, en ese momento, el motor pasa a estar en condiciones nominales de giro, con su torque nominal y todo. ¿Está bien? ¿Para qué me sirve este tipo de arranque?
solamente para reducir la corriente de consumo en el arranque. No puedo hacer control de velocidad, no puedo hacer control de giro, nada. Solamente lo puedo poner en marcha el motor. Se usa muchísimo, mucho en las industrias sobre todo. ¿Y cómo se hace esta conmutación? Bueno, la conmutación se hace principalmente o con un interruptor manual que sirve para conmutar estrella-triángulo. Ahora por acá tengo que tener una foto, ahí les busco. Acá hay un interruptor, ¿ven? Ahí les puse un interruptor. Fíjense que esta perilla, ¿qué pasa? En cero es un interruptor apagado. Después yo la roto y tengo conexionado triángulo, conexionado estrella. Conecto los cables para el conexionado estrella. Una vez que veo que el motor empezó a girar, ¡tuc!, le pego el salto de vuelta al triángulo. Para el apagado se hace lo mismo. Se pasa de triángulo, se le conecta de vuelta a estrella. Cuando empieza a frenarse, se lo vuelve a poner en el apagado completo. ¿Está bien? Eso es una forma manual. Otra forma más automatizada es como ustedes vieron con contactores. Yo puedo usar contactores para poder conmutar. Fíjense, acá tengo el esquemita. Le voy a mostrar el esquema eléctrico de cómo sería la conmutación estrella-triángulo. ¿Ven? Acá tenemos el sistema. Esto, olvídense, es una protección, no importa. Esto también es una llave termomagnética con un guardamotor, protecciones, no importa. Pero acá tenemos un contactor principal, ¿ven? Que se encarga de prender o apagar el motor. Y después tenemos un contactor destinado a accionar de forma triángulo. Fíjense que conecta. Todas estas fases siempre están conectadas. 1, B1, W1 están conectados con este contactor. Y después por acá se conecta esta fase y esta fase, o sea, arranque triángulo. Y si quiero un arranque estrella, conecto este contactor, que están todas puenteadas del otro lado, ¿ven? Entonces pues puentea W todo. Entonces yo podría tranquilamente estos contactores tenerlos manejados por un temporizador, donde después de un cierto tiempo, que sabemos que es el que tarda en arrancar la máquina, tac, conmutan. Dejo de arrancar en estrella y paso a triángulo. ¿Está bien? Arranque estrella triángulo. Otra opción, usar un PLC, un serio, algún automatizador con un programa. ¿Y qué es lo otro que se usa hoy en día? Es lo que más se está utilizando en la industria, sobre todo cuando uno tiene que hacer, aparte de un arranque, controles de velocidad. Se usan inverters. Un inverter, básicamente en diagrama en bloque, lo que hace es toma la fase, la pasa por un rectificador, ¿sí? Toma las tres fases en realidad. Lo pasa por un rectificador trifásico y eso lo pasa por un inversor. A ver, rectificador más capacitor acá. Pensemos un poquito lo que estoy haciendo. Agarro mi señal de alterna, la rectifico y la filtro. O sea que de este lado yo tengo continua. ¿Sí? O sea, acá entro con AC y tengo DC. Bárbaro. Pero entonces, mi motor era de alterna, no era de continua. Sí, pero mira, este inversor tiene transistores adentro. Señores transistores, ¿sí? IGBT, MOSFET, bruto transistores. ¿Qué es lo que va a hacer este inversor? Bueno, este inversor va a estar controlado por una frecuencia de oscilador, ¿sí? Y después va a ir a un filtro pasabajos, ¿sí? Que ese filtro pasabajos que va a hacer me va a entregar tres señales senoidales que son las que yo voy a mandar a mi motor. Y este motor
lo suelo tener conectado directamente ya en estrella. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con este inversor? Con este inversor puedo hacer varias cosas. Primero, punto 1. Puedo agarrar y decir, bueno, voy a hacer que la frecuencia de esta señal, la frecuencia de salida de esta señal, sea distinta de 50 Hz. O sea, puedo variar la frecuencia de esa señal. Y si yo varío la frecuencia de la señal, recuerden que este motor funcionaba con mi campo giratorio. Tenía las 3 bobinas, si recuerdan, ¿sí? Conectadas en este caso en estrella. Y esto me generaba un vector B que iba girando en un sentido o en el otro dependiendo de cómo conecte las fases. Pero tengo un vector giratorio y ese vector giratorio, la velocidad del estator, era 60 veces la frecuencia del estator sobre los polos, par de polos, ¿sí? Esta era la cantidad de bobinados que yo tenía. Entonces, la velocidad esta de giro del estator es función de la frecuencia que ve las bobinas del estator. Por ende, si yo logro de alguna forma, en vez de ponerle siempre una señal de 50 Hz, que es la que tengo en la línea, poner una señal de más frecuencia o menos frecuencia, en definitiva lo que estoy haciendo es un control de velocidad. Lo otro que yo puedo hacer, gracias a que esto es un switcheo a alta frecuencia, la frecuencia de oscilación está mucho por encima de los 50 Hz, ¿no? Gracias a que yo estoy haciendo un switcheo en frecuencia a partir de esta continua y después filtrando, también puedo modificar la amplitud de esta señal. ¿Y para qué me sirve modificar la amplitud de la señal de la fase? Bueno, modificar la amplitud de la señal de la fase me permite a mí, por ejemplo, en el arranque, arrancar con unas tensiones mucho más chicas y empezar a agrandar esa tensión. Eso es lo que se llama un arranque suave del motor. ¿Por qué se llama arranque suave? Porque justamente lo que evito es ese pico de corriente excesivo que tiene la máquina en el arranque. Siempre voy a estar limitado, obviamente, por el torque que necesita hacer la máquina en el arranque. Porque cuando yo reduzco la tensión, lo que estoy haciendo es reducir el torque de arranque. Entonces, ¿por qué son tan útiles los inverters? Los inverters son útiles por dos motivos. Primero, generan arranques suaves en el motor, que eso es muy bueno. Los inversores es muy bueno generar un arranque suave en el motor, porque no fuerzo mecánicamente la máquina y no tengo un consumo excesivo de corriente. Después, me permiten controlar controlar velocidad de giro, ¿sí? Yo puedo regular la velocidad de giro con la frecuencia de salida del motor. Y por último, algunos inverters tienen la posibilidad de conmutar dos fases entre sí. ¿Qué pasa si yo conmuto dos fases entre sí? Cuando yo conmuto dos fases entre sí, es como que yo este cable, en vez de ponerlo acá, lo puse acá. Y este lo puse acá. Entonces, lo que va a ocurrir es que el vector campo giratorio, en vez de girar en este sentido, ahora va a empezar a girar en el sentido contrario. Entonces, si yo quiero invertir giro en un motor trifásico, lo que tengo que hacer es invertir dos fases entre sí. No las tres. No puedo invertir las tres fases, porque si invierto las tres fases, lo que estoy haciendo es girar ese vector inicial, por decirlo de alguna manera, 120 grados entre sí. Entonces va a seguir girando para el mismo lado. Para hacer una inversión de giro yo tengo que intercalar dos fases, cualquiera dos fases. En un arranque estrella triángulo, como el que tenemos dibujado acá al lado, es muy difícil hacer una inversión de dos fases entre sí. Tengo que agregar más contactores todavía. Sobre todo cuando está conectado en triángulo. Entonces, ¿qué hacen?
Bueno, invierten acá, antes de la protección, si quieren hacer un control de giro. El inversor, como trabaja con el motor en estrella, lo tiene fácil. Invierte dos cables acá y chao, a la salida. ¿Sí? Hace que este transitor, en vez de manejar esta fase, maneje esta, y este transitor, en vez de manejar esta fase, maneje esta, por ejemplo. Entonces, el inverter me permite control de velocidad, control de giro, arranque suave, ¿sí? Es una gran ventaja a nivel motores. Una muy desventaja que tiene es que obviamente esto no es una señal senoidal pura a la salida, porque para eso tendríamos que tener un filtro muy grande, sino que es una señal cuasi senoidal. Es como media recortada. El problema de eso, ¿cuál es? Contenido armónico. Tiene muchas armónicas, o sea, tiene muchas frecuencias por encima de la que necesitaría tener, y eso va a hacer que aumenten las pérdidas en la magnetización del núcleo, ¿sí? Entonces, esa frecuencia tampoco es que puede, primero, no puedo tener una señal que sea muy cuadrada, tengo que tener un buen filtro acá a la salida, y además hay que tener en cuenta que con esas frecuencias armónicas que se forman, porque la señal no es una señal pura, el motor se va a calentar más, ¿sí? Va a disipar más potencia en la parte de rozamiento y ventilación y magnetización, o sea, en la resistencia esa que estaba en paralelo a la inductancia de magnetización, con lo cual voy a tener un consumo un poquito más grande por ahí en la red, ¿sí? Bueno, hasta acá, entonces, con lo que es motor de alterna, me parece que es un pantallazo bastante general del funcionamiento. Vimos un poquito también cómo es el control. Con esto nos alcanza para cubrir lo que nos pide la materia. ¿Está bien? Bueno, nos estamos viendo en la próxima. Les mando un abrazo.